Compañeros, muchas gracias. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Gracias bien, por Javier, estar con encantado de nosotros. estar aquí. Muchas gracias. ¿Te parece bien si empezamos con algo básico, sobre todo porque a veces estos términos, como Roxy decía, pueden generar confusión, ¿no? Y nos pueden guiar por el camino equivocado. ¿La inteligencia emocional es una capacidad que tiene un individuo para controlar sus emociones o es una capacidad que tiene el individuo de identificar, detectar y poder ser empático con las emociones de otros? Bueno, la inteligencia emocional es un término relativamente nuevo. Tiene que ver con una compilación de datos que se logró hace, no sé, aproximadamente unos 30 años, que se venía trabajando ya en una diferenciación entre lo que es el sistema de la corteza cerebral, donde está la inteligencia, el IQ, y lo que es el sistema límbico, que es la parte, digamos, emocional, visceral, por llamarle de alguna manera. Entonces, se venía trabajando esto, inclusive hay pedagogos como Ned Herman que separan muy interesantemente los procesos de aprendizaje de acuerdo a estos sistemas también. Pero finalmente Gary Coleman escribe un libro que se llama Inteligencia Emocional, hace como unos 20 y tantos años, y él empieza a poner las bases de esto, que es un concepto muy importante, y como tú bien dices, no se trata más de reprimir emociones, se trata más, uno de los preceptos más importantes de la inteligencia emocional es la capacidad que puede tener un individuo en desplazar la gratificación y el placer. Es una de las cosas más importantes, y que tú puedas decir, y se ha hecho experimentos con niños, ¿no? Es decir, si te comes este dulce, nada más tienes un dulce, pero si no te lo comes durante una hora, vas a tener 3 dulces. Entonces, esa sería una definición muy sencilla de lo que es la inteligencia emocional. Es el individuo que es capaz de aguantarse las ganas de comerse ese dulce durante una hora para conseguir algo mayor, para conseguir esos 3 dulces que finalmente vienen como una recompensa. Esa creo que sería una manera muy sencilla de explicar lo que es el fondo, lo que es en sí la esencia de la inteligencia emocional. Otra cosa muy importante, y algo que tú decías en el sentido de la empatía, que también es un componente importante, hay otro aspecto de la inteligencia emocional que tiene que ver con el darle trámite a lo que tú sientes. Y ahorita lo que decía Roxana me llevó a una entrevista de las primeras que me hicieron en radio hace 20 y tantos años con un amigo mutuo, por cierto, y decía, oye, entonces la madurez emocional, que es un término, digamos, semejante, no es lo mismo, significa ya no sentir dolor. Y me acuerdo que me quedé pensando y le dije, no, el ser maduro emocionalmente no significa sentir dolor. El ser maduro emocionalmente significa saber qué hacer con el dolor, ¿no? Saber cómo reaccionar, identificarlo y decir, esto es lo que estoy sintiendo, pero no puedo de alguna manera golpear, o no puedo salir corriendo, o no puedo sacarlo de una manera insana. Entonces, un poco con eso también tiene que ver la inteligencia emocional, en cómo le das trámite a tus emociones y analizas lo que estás sintiendo y decides qué es lo que vas a hacer. Pero sobre todo tiene que ver con esta parte de no ser víctima de tu propia impulsividad, emocionalidad, visceralidad. Eso sería como la manera más sencilla. Es un concepto complejo, pero es la manera más sencilla de ponerlo. Sí, y tan complejo que con todo lo que acabas de exponer ahora, sigue habiendo... Muchísimas más preguntas, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, porque entonces uno puede llegar a pensar que finalmente la inteligencia emocional es algo que podemos desarrollar y que ¿qué sucedería con lo que hemos aprendido en casa, por un lado? ¿Qué sucedería con lo que traemos de nacimiento, con nuestro temperamento? ¿Eso va a funcionar para ayudarnos o para obstaculizarnos, o definitivamente podemos, a pesar de eso, llegar a un objetivo de desarrollo? Yo creo que como todo en la vida, Javier, hay ciertas condiciones hereditarias, ciertas condiciones ambientales que de alguna manera facilitan o no lo que tú vas a lograr en la vida. Sin embargo, no existen ninguna condición que sea totalmente determinante. Una persona lo decía magistralmente el otro día en una entrevista, decía, hablando de otro tema, decía, existe una persona que haya pasado por esa situación y sea feliz o tenga éxito, entonces ¿qué se puede hacer? ¿No? Es decir, si fuera la historia lo que nos determina, entonces ya tendríamos escrito todo lo que nos va a suceder. Y hay una cuestión de determinación personal que es donde entra mucho la inteligencia emocional. De hecho, mucho de lo que se ha trabajado en los últimos años es precisamente en insistir y analizar a las personas de éxito, y había unos gráficos que estaban apareciendo en la pantalla, a las personas de éxito, y han descubierto que el éxito en la vida está más ligado a la inteligencia emocional, claro, que a la inteligencia intelectual, digamos, a lo que es el IQ, a la capacidad intelectual. Entonces, inteligencia cognitiva, ¿no? Y lo puedes ver, para mí fue muy impactante cuando salí de la universidad, que ves a la gente, inclusive estudiantes de preparatoria, ves a la gente que sale con puros 10 en la escuela,
que no llega muy lejos profesionalmente y dices, ¿pero qué pasó aquí? ¿No? Hay gente que tiene una capacidad intelectual impresionante y lo que pasa es que el éxito obedece mucho más a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque son gentes que pueden en un momento dado negociar más fácilmente. Entonces, ¿un buen líder es más apto en cuanto a inteligencia emocional se refiere? Definitivamente, definitivamente y por mucho. Es mucho más preciada la inteligencia emocional en los liderazgos de alto nivel que la inteligencia intelectual, porque finalmente no importa qué tanta información puedas razonar o acumular, sino que también puedas convivir con la demás gente y convidarlos a que se suban al barco contigo para alcanzar un objetivo, ¿no? Sí, definitivamente. En el liderazgo la inteligencia emocional es clave, definitivamente. Es algo que están apreciando mucho ahora las empresas, ¿no? Como acabas tú de decir, y básicamente la mayoría de las pruebas o exámenes que tienes que pasar para aplicar para el puesto tienen mucho que ver con la inteligencia emocional. ¿En qué consiste un examen de estos? ¿Cómo podríamos identificarlo cuando nos están exponiendo a él? Yo creo que básicamente van a buscar cómo reaccionas bajo presión. Esa es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo reaccionas bajo presión? ¿Qué tan susceptible eres a la crítica? Es otra parte muy importante, ¿no? Porque si el qué van a decir de mí o qué van a pensar y te retiene a la acción, ¿cómo manejas el riesgo? Si eres una persona que vive de manera arriesgada o de manera peligrosa, son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Entonces, porque mucha gente no corre ningún riesgo, no me sirves, ¿no? Una persona tiene que correr ciertos riesgos para lograr resultados, pero si no corre ningún riesgo, entonces no me sirve, que es una persona que se queda paralizada, que es un problema de inteligencia emocional también, la parálisis a través del miedo. Eso en general sería la respuesta, porque hay mucha tela de dónde cortar con este tema. Programa y medio necesitaríamos para empezar, ¿verdad? Sí. Edmundo, tus números de contacto si eres tan gentil. Con muchísimo gusto. Me pueden encontrar en el teléfono 619-618-2864, 619-618-2864 y por supuesto en edmundosanchez.com mucha más información. Perdón, rápido, pregunta del público. ¿Alguna literatura que recomiendes para entender y mejorar inteligencia emocional? Definitivamente el libro de Gary Coleman, Inteligencia Emocional, sería un buen punto de partida. Perfecto. Edmundo, gracias. Respondida la pregunta.